Bueno, vamos a dar por inicio al conversatorio el día de hoy con el título Observatorio de lo Religioso, oportunidades y desafíos para investigar creencias y prácticas en Costa Rica. Entonces, vamos primero a saludar a las dos personas que nos van a acompañar en este conversatorio, perdón, a la doctora Laura Fuentes y al doctor Juan Manuel Fajardo. Vamos a dar una breve referencia de ambos. Entonces, Laura Fuentes Belgrave es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica e investigadora de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, donde funge como directora y editora científica de la revista ITSMIC y responsable del proyecto de investigación llamado Retos de la Convivencia en Familias Interreligiosas o Interconviccionales. Es autora del libro La tibieza de quien peca y reza. También de Cambios en las creencias religiosas en Costa Rica, del 2015. Ha publicado artículos de investigación sobre laicidad, religión, política y derechos sexuales y reproductivos en Costa Rica, México, Guatemala, Francia, Ecuador y Estados Unidos. Ella es corresponsable, junto con Juan Manuel Fajardo, del Observatorio de lo Religioso, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Asimismo, tenemos al doctor en Ciencias de la Religión por la Universidad Complutense de Madrid, al doctor Juan Manuel Fajardo. Es investigador y docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, desde donde, aparte de ser corresponsable del Observatorio de lo Religioso, también trabaja en el proyecto de investigación Retos de la Convivencia en Familias Interreligiosas o Interconviccionales. Durante el periodo del 2015 al 2017, fue investigador del proyecto Pluralismo Religioso en Comunidades, Preferencias, Minorías y Construcción Social de Instituciones Intermedias. Actualmente también es coordinador de los posgrados ofrecidos por la Escuela Ecuménica, así como coordinador de la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos de la Universidad Nacional. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. La dinámica de este conversatorio será la siguiente. Vamos a hacer algunas preguntas, la mayoría para ambos, pero también darles espacio a cada uno. Y luego vamos a leer algunas preguntas por medio del Facebook Live. A partir de eso también podamos conversar un poco con la audiencia. Para iniciar me gustaría iniciar con esta pregunta de cómo surgió la idea del Observatorio de lo Religioso en el marco de la Universidad Nacional. Y le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Fajardo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por participar en este conversatorio. El, el proyecto, la idea del Observatorio de lo Religioso nace en el marco de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, más o menos en el 2010, 2011, ¿verdad? Cuando se empieza a pensar la necesidad de contar con un proyecto. En la Universidad Nacional tenemos distintas figuras, ¿verdad? Uno es proyectos de investigación, un proyecto de investigación que se dedicara a trabajar o a estudiar o dar seguimiento al tema de las religiones en Costa Rica. Y surgió la idea de constituir un observatorio de lo religioso. Esto en realidad tiene más historia, ¿verdad? Pero no me voy a meter en toda la historia de la escuela, ¿verdad? Pero tiene que ver con el interés casi de 2 décadas, desde los años 90 o incluso antes, ya con algunos profesores e investigadores en los años 80 que venían trabajando temas de sociología de la religión, ¿verdad? Y en la primera década del 2000, pues muchos de ellos se pensionaron y quedó una escuela con un personal nuevo, ¿verdad?
Y nosotros, los que estábamos iniciando la escuela, pero ya teníamos en el 2010 un par de años, recogimos esa herencia de la escuela y se empieza a formular un proyecto justamente denominado la constitución de un observatorio de lo religioso, ¿verdad? En el que se trabajó sobre qué se quería estudiar, cómo se podía estudiar, cuáles son las intenciones o las propuestas con las cuales podemos acercarnos a estos fenómenos. Y fundamentalmente lo que interesaba desde aquel momento es estudiar la dinámica de lo religioso en su relación social y cultural en Centroamérica. Entonces, desde los 2012, 2014 hubo un proyecto que se llamó así Constitución del Observatorio de lo Religioso, eh, en el cual casi que a mitad de periodo tuvimos la suerte de contar con el aporte de Laura Fuentes, quien realizó un trabajo específicamente sobre creencias, cambios en las creencias y las prácticas religiosas en Costa Rica, lo cual de alguna manera pues, nos dio ya una mayor solidez teórica y también de intereses sobre por dónde trabajar, ¿verdad? Y desde ese momento el observatorio se ha ido perfilando como un proyecto siempre vinculado a la escuela y desde la escuela que tiene como interés el análisis de lo religioso en su diversidad, por lo tanto el pluralismo religioso en Costa Rica y también en Centroamérica, eh, donde no solo hacemos investigación, sino también nos vinculamos con los distintos proyectos de la escuela, ¿verdad? Intentando ser también como voceros y coordinadores de distintas actividades que realizan otros proyectos de investigación y de extensión de la escuela, que tenemos muchos proyectos en la escuela ecuménica. Y también somos los encargados de organizar, ¿verdad? Y de dar continuidad a, a una serie de seminarios internacionales que iniciaron en el 2005 y que los asumimos en el Observatorio de lo Religioso como en el 2013, 2014, son los seminarios sobre religión en América Latina y que llevamos ya como el sexto encuentro internacional. Entonces, ese es más o menos así, grosso modo, ¿verdad? Los inicios del observatorio, los propósitos, la idea, ¿verdad? De cómo surgió. Y después ya lo que se ha dado posteriormente, desde el 17 hasta el presente, es ya unas etapas de consolidación, como nos comentaron en una evaluación que hicimos hace unos meses, que ya no, estábamos ya más que consolidados, ¿verdad? Aunque todavía estamos, proyectos de este tipo pues requieren mucho tiempo para ir encontrando las bases, consolidándose totalmente. Entonces, en realidad somos un equipo, no solo el equipo joven, sino es un proyecto bastante joven, ¿verdad? Pero creo que ha sido importante en el contexto de la escuela, de la Universidad Nacional y también con el alcance que hemos logrado tener a nivel nacional, sobre todo por el auge de lo religioso en el contexto político y social de Costa Rica. Bueno, muchas gracias por esa explicación y a partir de justamente esto, quisiéramos saber desde sus experiencias, tanto en el observatorio como en otros proyectos de investigación, ¿cuáles son los principales desafíos de estudiar las prácticas y creencias religiosas? Puede iniciar Laura Fuentes. Muchas gracias, Arancha. Muchas gracias por tu conducción de este espacio y a Juan Manuel también por seguir siendo parte de este equipo del Observatorio de lo Religioso, ¿verdad? Yo creo que algo importante a tomar en cuenta también es que, bueno, ha sido pionero, igual que la Escuela Ecuménica, ¿verdad? En el estudio de lo religioso. Y desde ese punto de vista no deja de impresionar cómo desde otras instancias académicas, universitarias, se había descuidado tanto en Costa Rica. Es una gran paradoja. Al ser un estado confesional,
justamente no había un espacio de investigación interdisciplinar, académica, que nos permitiera realizar análisis sobre los fenómenos religiosos, sobre el creer, sobre las prácticas. Prácticamente cuando iniciamos las primeras investigaciones más recientes, del 2013 para acá, al 2020, pues lo que habían eran esfuerzos aislados, es decir, tesis, investigaciones de algunas investigadoras, investigadores muy específicas, muy particulares, pero no existía, por decirlo así, un espacio articulado que permitiera darle la relevancia al tema que la merece. Como decía Juan Manuel, pues de alguna forma el auge que tomó el cóctel político religioso en los últimos tiempos, pues puso sobre la palestra el Observatorio de lo Religioso. Pero yo creo que es importante aclarar que este es un trabajo que se venía haciendo desde mucho antes y que además había sido ya una apuesta académica en la que nos habíamos involucrado en una época en la que justamente en Costa Rica y en la mayoría de los países de la centroamericana, nadie apostaba por el estudio de lo religioso. En ese sentido, el hecho de que el observatorio sea parte de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, pues da cuenta también, ¿verdad?, de una actitud de transformación de la Escuela Ecuménica, ¿verdad?, de entender el cambio de los tiempos y el lugar que ocupa lo religioso dentro del estudio que puede ofrecer para tanto la comunidad universitaria como la comunidad nacional. Entonces yo creo que eso sí es como importante tomarlo en cuenta. Y bueno, como decía Juan Manuel, bueno, hay algunas investigaciones que, ¿verdad?, que dan pie a lo que va a ser el inicio del observatorio, ¿verdad? Empezamos con unas sobre cambios en las creencias religiosas en Costa Rica, creencias y prácticas. Esa la hicimos en un tiempo récord, del 2013 al 2014. Ahí usamos un enfoque mixto en esa investigación. Hicimos una encuesta representativa, grupos focales, en fin, tuvimos la oportunidad ahí, y eso fue importante, en los grupos focales, de tomar una muestra muy variada, ¿verdad? Ahí empezamos a hacer las divisiones entre católicos practicantes, católicos no practicantes, personas sin religión, personas protestantes históricas, personas evangélicas, y a partir de ahí empezamos a vislumbrar una serie de categorías que nos iban a ayudar, ¿verdad?, en términos de afiliación religiosa para futuros trabajos. En aquel momento, bueno, esa investigación lo que sacó como, tal vez como resultado, como hallazgo más importante, fue visibilizar el gran número de católicos no practicantes que existían en Costa Rica y, bueno, y los desafíos que eso implicaba, por ejemplo, para la misma Iglesia Católica, así como para la reelaboración de prácticas que ya estaban ellos realizando en aquel momento. Después también, bueno, hicimos otra investigación, es así, albergada en el Observatorio de lo Religioso, sobre prácticas de docentes y percepciones de estudiantes sobre la enseñanza de la religión en Costa Rica. Ahí también utilizamos un enfoque mixto en ese caso. Hay que decir que, bueno, en este caso de esta investigación, básicamente comparamos las prácticas docentes en la asignatura de educación religiosa con las percepciones y las expectativas del estudiantado de tercer ciclo y de educación diversificada sobre ese trabajo pedagógico. Entonces ahí identificamos, analizamos cómo era la enseñanza y el aprendizaje de los temas generadores, las metas, las actividades de comprensión de índole educativa, así como también los elementos del contexto sociocultural de Costa Rica, a través, como decía, bueno, de un enfoque mixto que midió cuantitativamente las respuestas de los docentes y se valoraron cualitativamente los testimonios estudiantiles que se recolectaron a través de grupos focales. Eso se hizo en el periodo 2015-2017. Ahí tal vez pues una
las cuestiones más importantes que hallamos es que en gran medida lo que decían los estudiantes contradecía o contrastaba en gran medida con lo que decían las personas docentes. Es decir, que allí donde las personas docentes se encontraban que su enseñanza de la educación religiosa era intercultural, incluyente, diversa, los estudiantes se encontraban que era excluyente, sexista, discriminatoria. Esa investigación dio resultados interesantes por eso, porque logramos en los grupos focales con las personas estudiantes realmente un trabajo eh, muy, es decir, donde ellos estuvieron muy involucrados y pues eso se pudo contrastar de esa forma. También, bueno, hemos trabajado, como decía ahora Juan Manuel, sobre pluralismo religioso en comunidades. Ahí estudiamos lo que fueron preferencias minoritarias y construcción social de instituciones intermedias. En ese caso usamos una metodología cualitativa, hicimos entrevistas semiestructuradas, observación participante, análisis de contenido. En el caso de esta investigación, tuvimos también la posibilidad de rastrear diversos grupos religiosos en Costa Rica, justamente para visibilizar que más allá de estos números que nos dan las encuestas que hemos realizado, hay comunidades, hay grupos minoritarios religiosos que constituyen también un tejido vivo, en ebullición, con aportes y contradicciones también grandes al tejido social. Y bueno, actualmente estamos trabajando, como lo mencionaba Arancha ahora al inicio, en una investigación sobre los retos de la convivencia en familias interreligiosas o interconviccionales, ¿verdad? En este caso, bueno, estamos en proceso de análisis justamente. Arancha es parte de nuestro equipo de investigación. Aquí buscamos caracterizar y analizar las condiciones que se hallan presentes en la convivencia interreligiosa o interconviccional dentro de las familias. Y entonces consideramos tanto lo que son las relaciones cotidianas como las creencias religiosas que emergen en determinados momentos, que responden a diferentes tipos de negociación, que implican la puesta en práctica de políticas de la creencia, que corresponden a un entorno en transformación. Entonces, aquí nos interesamos por reconocer y estudiar también las mutaciones familiares, sus vínculos con la reelaboración de las creencias religiosas, que lo vemos cada vez más, con más velocidad, más intensidad, así como la transformación en los roles de sexo-género, ¿verdad? Esto nos interesa estudiarlo desde luego también al cariz de el conocimiento de tradiciones étnico-culturales específicas que hemos encontrado en la investigación, estrategias de creencia o increencia para la convivencia familiar, las conversiones, la influencia de las creencias en las relaciones, ya sea de pareja, filiales, parentales, así como la consistencia de las lealtades religiosas o conviccionales. Entonces, en este momento, pues estamos tratando de establecer cuáles son los factores de confrontación y también los factores de convergencia dentro de la convivencia interreligiosa. Pretendemos analizar las consecuencias de esta convivencia sobre el tipo de educación y crianza recibida en las familias, así como también analizar los elementos que conforman las políticas de la creencia interconviccional aplicadas en el seno familiar. Y bueno, es un poco, ¿verdad? Estoy tratando de resumir realmente un poco el trabajo que se ha venido realizando. Creo que es un trabajo que desde luego aunado a lo que ya se hace en la escuela ecuménica de parte de las otras compañeras y compañeros que trabajan en investigación,
representa pues un caudal enorme de información que se puede encontrar, de hecho, ya en el sitio web del Observatorio de lo Religioso, que pueden buscarlo así, observatoriodeloreligioso.org, si tienen interés también en conocer más a fondo, por ejemplo, los informes finales de las investigaciones, las publicaciones también que se han realizado desde el observatorio. Sí, tal vez para comentar y complementar algunas cosas sobre eso. Yo creo que el proyecto observatorio, ¿verdad? De la Escuela Ecuménica, primero es un proyecto bastante complejo en sí mismo, ¿verdad? Tenemos en realidad casi que 4 áreas que trabajamos. Uno es gestión de actividades. Muchas veces nosotros, eso bromeábamos antes, nos conocen porque nosotros hablamos, presentamos e invitamos a otras personas, a otros proyectos. Hemos invitado a representantes de otras tradiciones religiosas también, ¿verdad? Hemos hablado sobre el Islam, sobre el judaísmo, sobre budismo, es decir, tenemos una importante actividad y muchas veces es por la que se nos conoce, que es de gestionar y coordinar una serie de actividades, pero la gestión y la coordinación no es la única área que trabajamos. Ya Laura dio cuenta de las series de investigaciones que venimos realizando, tanto al interior del observatorio, ¿verdad? El equipo del observatorio en realidad es un equipo pequeño, pero como han visto tenemos una trayectoria importante, con mucho esfuerzo, eso sí, de trabajo y con mucha colaboración también de estudiantes asistentes que nos han ido colaborando en ciertos momentos, ¿verdad? En los proyectos de investigación, en sus distintas etapas. Y ahí, obviamente, pues nos abre a una serie de retos que son propias de los contenidos, ¿verdad? O de las áreas de lo religioso en el contexto nacional e internacional, ¿verdad? Porque una de las preocupaciones e intereses del observatorio, pues siempre ha sido también como el alcance centroamericano, ¿verdad? Y hemos hecho una serie de jornadas, creo que tenemos como 3 o 4 jornadas ya de carácter centroamericano, ¿verdad? Para tratar de compartir estas, no solo los intereses, sino también las preocupaciones y analizar los desafíos también que enfrentamos las distintas instituciones en Centroamérica, ¿verdad? Y cómo vemos esa relación entre política, cultura, sociedad, religión y diversidad religiosa en nuestros contextos centroamericanos. Entonces, ahí hemos hecho una serie de tareas, no solo de investigación propia, también de esfuerzo por establecer redes a nivel centroamericano, ¿verdad? Aunque la investigación nuestra, como ha dicho Laura, pues se centra mucho en lo que podemos hacer desde la UNA, que es aquí en Costa Rica, ¿verdad? Incluso en Costa Rica hemos hecho la investigación, por ejemplo, la de pluralismo religioso, en comunidades eh, de alcance nacional, ¿verdad? Trabajamos desde Nicoya, por ejemplo, con algunas comunidades religiosas, hasta Talamanca, ¿verdad? En esa relación cultura, religión, y después también en la parte de Limón, por ejemplo, hemos hecho también algunas aproximaciones, es decir, lo que es propiamente investigación al interior del observatorio, pues es un trabajo bastante arduo y interesante, ¿verdad? Y yo creo que ahí se nos abren una serie de retos justamente en estas relaciones de la valoración de lo religioso, eh, eh, de, discutir o analizar lo religioso en su complejidad, en su carácter de creencias, de prácticas, de institucionalidades, ¿verdad? De iglesias también, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de las iglesias pentecostales, neopentecostales, pues ha sido de importancia en los últimos años, ¿verdad? Y coincidió con el trabajo que nosotros habíamos hecho, que no tenía como propósito dar respuesta a lo que luego surgió, pero que de alguna manera empató con lo que nosotros estábamos terminando de investigar, e incluso presentando el informe con lo que estaba sucediendo a nivel de país, ¿verdad? Yo creo que eso permitió que tuviéramos también una serie de elementos, criterios
para poder dar algunas explicaciones de lo que sucedía. Y, por ejemplo, de ese material también hay algunos archivos, tanto en la página como en el canal del observatorio en YouTube, ¿verdad? Que ahí pueden ver algunas charlas, algunos conversatorios que hemos organizado. Y obviamente la relación esta entre lo religioso en su diversidad, la cultura y lo político es importante, ¿verdad? Entonces, el observatorio gestiona actividades, coordina actividades, hace investigación, también coordina y trata de ser el espacio donde visibilizamos otros proyectos de la escuela, ¿verdad? Como digo, la escuela tiene una serie de investigaciones y de proyectos que son de investigación o de extensión, o que son de ambos perfiles, ¿verdad? Un poco en el espíritu de pensar la acción también. Y pues nosotros pues colaboramos muchas veces también con otros colegas y otras colegas un poco a que expongan, ¿verdad? Y a que discutamos justamente lo que venimos realizando. Pero también el observatorio hace investigación, hace gestión. También participamos en redes internacionales, ¿verdad? Actualmente estamos tratando de colaborar, bueno, más que colaborar, de ser parte de un proyecto a nivel latinoamericano, ¿verdad? De una investigación latinoamericana que a nivel de estudiar lo religioso como en su dimensión de la forma en la que las personas lo viven, ¿verdad? Y la otra parte es la de divulgación, que para eso tenemos, bueno, el canal Facebook, ¿verdad? Donde estamos ahora, a propósito de la pandemia, pues pasamos las actividades al Facebook y posiblemente sea un espacio que nos ha permitido interactuar con más personas que muchas veces en las actividades presenciales. Y también tenemos el canal de YouTube y obviamente la página donde tenemos una serie de información sobre el observatorio, proyectos, informes, como dijo Laura también, y con la intención de lanzar un pequeño espacio de opinión, que eso todavía estábamos en eso, ¿verdad? Pero debido a la situación de pandemia, pues tuvimos que retrasar, pero en algún momento estaremos relanzando de nuevo ese espacio, ¿verdad? Gracias por información tan importante. Creo que este es un espacio adecuado para recordar también todo lo que se ha trabajado y que hay una memoria de esto, como ya Juan Manuel y Laura han podido decir, tanto dentro de la página como en el canal de YouTube y algunos informes que también están dentro de la página de la Escuela Ecuménica. Entonces, también es muy importante que si uno tiene pues esas ganas de estudiarlo, ¿verdad? Podamos unirnos y podamos también utilizar otra información que ya ha sido publicada. Ahora Laura hablaba un poco de esta paradoja de vivir en Costa Rica, un estado confesional, pero a la vez con una investigación de lo religioso un tanto desarticulada y un tanto también invisibilizada en algunos casos. Me gustaría saber desde su percepción cómo ven la acogida de la investigación y del estudio de lo religioso en Costa Rica y cómo ha sido su experiencia cuando hacen una investigación sobre estas temáticas. Puede iniciar cualquiera de los dos. Bueno, gracias por tu pregunta, Arancha. Creo que, bueno, desde el inicio ha sido difícil, ¿verdad? Ha sido, el estudio de los fenómenos religiosos en Costa Rica ha sido menospreciado históricamente dentro de la academia, en términos generales, en cualquiera de las universidades públicas. Entonces ha sido difícil por eso, ¿verdad? En términos institucionales, ¿cómo decirlo? Nos hacíamos preguntas a inicios de los años 2000 que desde hace mucho tiempo ya se estaban trabajando en otros contextos, en otras universidades, y aquí
se nos decía que eso no tenía el más mínimo interés, que no tenía relevancia, lo religioso. Bueno, hoy día ya parece que hay más personas académicas que sí lo consideran importante, pero tiene que ver básicamente con un escenario de transformaciones político-económicas. Es por eso que ahora sí les parece importante lo que para nosotros siempre ha sido un tema de investigación y análisis. Entonces, digamos, se ha cambiado la recepción dentro de la academia para el tipo de trabajo que realizamos y con la gente con la que trabajamos, con la población que hemos entrevistado o buscado en diversos lugares del país, como ahora muy bien señalaba Juan Manuel, ¿verdad? No es que nos hemos quedado en el Valle Central, ni mucho menos. Desde el inicio del observatorio sí ha tenido en cuenta en las diferentes investigaciones la necesidad de hacer giras, escuchar otras voces, precisamente, dejar que esas voces hablen también, no ponernos nosotros en el lugar de esas voces. El recibimiento, la recepción que hemos tenido de parte de otros sectores de la población, pues es simpático, podríamos decirlo así, porque consideran que si vamos a hablar de religión es porque compartimos su religión o porque no la compartimos eventualmente. Entonces sí pasa mucho por un acercamiento, ¿cómo decirlo? Más honesto, más sencillo, ¿verdad? No buscamos entrar con las personas con las que trabajamos a hablar sobre la reelaboración del creer o sobre las categorías que eventualmente se derivan de los análisis realizados. No, queremos simplemente que nos hablen de la forma en la que se relacionan en su vida cotidiana con aquellas cuestiones relacionadas con su fe que continúan siendo importantes o la forma en la que están transformando eso en relación con lo que aprendieron de sus madres, sus padres, los cambios que ven en hijos e hijas. Es decir, al final buscamos realmente que el trabajo de campo se arraigue en lo que son las vidas cotidianas de las personas, en el sentido que le dan a eso que para esas personas es importante, siempre con muchísimo respeto, ¿verdad? Independientemente de lo que nosotros pensamos, sintamos o creamos, ¿verdad? Nuestra actitud siempre es de respeto cuando estamos delante de las personas porque nos están hablando de cuestiones que para ellas son fundamentales en su vida. Entonces, esa es la actitud que siempre hemos tenido, ¿verdad? Sabemos que son temas muy sensibles también y que implican una comunicación cotidiana de estas personas y una negociación cotidiana con el sentido que le pueden dar a eso en sus vidas, ¿verdad? Como hemos conversado ya en otros momentos también con Juan Manuel a propósito de los cambios en la ritualidad ahora en tiempos del COVID-19. Es decir, la forma en que el uso de las tecnologías, el uso de Zoom, del Facebook Live, del YouTube, están transformando la relación de algunos grupos con sus intermediarios ante lo divino, por ejemplo, y cómo lo divino se puede tecnologizar eventualmente. Entonces, estamos pendientes de eso, ¿verdad? Yo diría que muy abiertos siempre a la escucha, a la percepción de otras realidades, porque sí hay eh, algo que es muy importante en los temas que hemos analizado y que hemos investigado, es que no es posible en ningún caso, pues yo creo que para ninguna persona que investigue, ¿verdad? Que haga investigación social, no es posible llegar con una posición hermética, con una posición cerrada, pensando que aquellas personas viven, ¿verdad?, de forma incongruente, ¿verdad? Y hemos escuchado mucho
durante la campaña electoral presidencial del 2018 en Costa Rica una serie de descalificaciones, satanización a diferentes sectores creyentes de la población que se sigue escuchando todavía. Es importante aclarar que el estudio de lo religioso no pasa por ese lugar, ¿verdad? Nosotros respetamos por igual y no buscamos la satanización de ningún sector, independientemente de su creencia, porque a nosotros lo que nos interesa es la forma en que las personas se relacionan en su práctica social a través de lo religioso, a través del creer. No estamos en ninguna forma cuestionando aquello en lo que la gente cree o no cree. Y yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo un análisis desde la sociología de la religión que un análisis desde, no sé, una institución partidaria o panfletaria. Yo creo que hay que tener claras esas diferencias en cuanto al análisis que se hace desde la Universidad Nacional, desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión en este caso. Y coincido perfectamente con lo que acaba de expresar Laura. Creo que nosotros, como proyecto de la escuela, siempre hemos defendido que nuestra aproximación es una aproximación académica, crítica, eso sí, ¿verdad? No es para caracterizar una escuela que sea una escuela de religión, no, sino es una escuela y un proyecto que estudia lo religioso, nos interesa profundamente lo religioso en su diversidad y sobre todo en esta perspectiva que acaba de explicar Laura. Yo creo que eso nos ha permitido justamente poder discutir con una serie de posiciones, ¿verdad? Algunas de carácter religioso y otras totalmente críticas de lo religioso, ¿verdad? Que en el fondo se vienen a acusar ambas de ser fundamentalistas, ¿verdad? Y de no escuchar. No, yo creo que nosotros lo que nos interesa es justamente tratar de entender esas dinámicas sociales y de vida, en la dinámica social, de cómo las personas se pueden vincular, se pueden relacionar a partir de las diversas creencias o convicciones, porque incluso el último proyecto que hemos planteado, ¿verdad?, de investigación en el que estamos actualmente, justamente retomamos un término que tiene un carácter en principio político, ¿verdad?, pero que creo que nos ayuda mucho a la explicación, a explicaciones de lo religioso en nuestros contextos, ¿verdad? Cuando lo religioso se va diversificando mucho, que es también las convicciones, ¿verdad? Porque hay personas que ya se consideran no religiosas o que no creen en la institución, pero que tienen al mismo tiempo una convicción o convicciones profundas y desde esa dimensión que no la equiparan a lo ético, ¿verdad? Y ahí es importante esas diferencias entre lo ético también y lo religioso. O sea, que las personas dicen, bueno, yo no, en última instancia tienen implicaciones éticas y morales, pero su aproximación es fundamentalmente de una convicción profunda que puede ser, llamada así, de energía o de Dios como un absoluto o una realidad. Entonces, creo que eso nos da nos permite aproximarnos al estudio de esta diversidad de lo religioso en Costa Rica de manera muy pertinente, ¿verdad? Y de alguna manera no totalmente objetiva, ¿verdad? Pero que nos permite cierta posibilidad de poder clarificar realmente qué es lo que está sucediendo en las dinámicas. Y por eso es que luego las implicaciones que hay de todo esto, ¿verdad? Tiene que ver con distintos temas, ¿verdad? Religión y política, religión y laicidad, por ejemplo, ¿verdad? Religión y género, religión y derechos humanos. O sea, hay una serie de temas ahí que siempre, por el tiempo y por limitaciones, sobre todo de personal, no podemos meternos en todos los temas, pero que vemos la importancia de cómo esto que estamos estudiando tiene relación con una serie de propuestas, ¿verdad? Y ahí creo que el ejercicio interdisciplinar y de
incluso interinstitucional que hemos logrado con la comunidad epistémica ha sido importante porque el trabajo, por ejemplo, con colegas de la UNED, ¿verdad? Del SIGDE sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, los aportes de Andrei Pineda han sido fundamentales en nuestro equipo también, que no están en el núcleo propio del observatorio, sino es el vínculo que tenemos con estas dimensiones interinstitucionales. Y eso nos permite mucha riqueza en el trabajo, en las perspectivas, con los colegas de IDES, ¿verdad? De la Universidad Nacional, donde no solo nos colaboran y nos apoyan, por ejemplo, para la realización de alguna de las encuestas que hemos hecho, sino también están participando de lleno, por ejemplo, desde proyectos o programas como el de conservadurismo que tienen y que nos retroalimentan, ¿verdad? En estas discusiones sobre política, religión, conservadurismo, ¿verdad? Que son como temas distintos, pero al mismo tiempo logramos establecer ese diálogo interdisciplinario, ¿verdad? Para visibilizar y poder analizar muchas cosas, ¿verdad? Eh, También el trabajo con Amando Robles, que es un profesor jubilado de la Escuela Ecuménica, que era de los que trabajaba el tema de sociología de la religión en los años 80, y que en su planteamiento desde el centro donde actualmente trabaja, nos retroalimenta, por ejemplo, con todo lo que es la diversidad, la sociedad actual, ¿verdad? Los cambios sociales y culturales y el tema de espiritualidad. Es decir, yo creo que ahí, en las aproximaciones que tenemos y las investigaciones que hacemos desde el observatorio, y por los grupos con los que trabajamos también en términos académicos, nos damos cuenta y estamos intentando no meternos a trabajar todo, ¿verdad? Pero sí por lo menos tener una visión de que justamente el tema de lo religioso tiene una serie de conexiones con otras interfaces, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Claro, eso es muy interesante justamente poder ver la articulación que se ha dado por medio del observatorio y de otros espacios de la escuela ecuménica, en donde ya se vuelve algo interdisciplinar, ¿verdad? De diferentes grupos, de diferentes universidades, en donde justamente lo religioso tiene un papel importante dentro de las dinámicas sociales. Y ahora Laura lo mencionaba, en tanto las elecciones pasadas hicieron que se visibilizara el tema de lo religioso muchísimo más que en otros momentos históricos de Costa Rica, que aunque sabemos que siempre estuvo ahí latente, pues no era tan visible al ojo público. Y quisiera saber justamente cómo el observatorio brinda ese tipo de oportunidades de visibilizar que dentro de la dinámica social eh, cotidiana se da esta dinámica también permeada por lo religioso. Y quizá ahondar un poco más en la investigación que actualmente están realizando sobre los retos de la convivencia en familias interreligiosas y cómo este también tiene un objetivo más allá de comprender la convivencia entre las familias que fueron entrevistadas. De pronto podría ahondar un poquito más en eso cualquiera de los dos. Bueno, voy a iniciar yo. Sí, la idea de estudiar, ¿verdad? La convivencia interreligiosa o interconviccional parte de que hay una situación de alto conflicto, ¿verdad? Es decir, que es posible que este elemento, ¿verdad? Que nos interesa tanto, la creencia o la convicción, cuando estamos en una relación con un otro significativo con el que convivimos, es posible que cause, ¿verdad? Un conflicto grande, es un factor de divergencia eventualmente, de ruptura también de la relación.
pero hemos encontrado casos donde pese a que hay una gran diferencia, digamos, entre creencias o convicciones dentro de la misma familia, es posible eh, una convivencia medianamente armónica, digámoslo así. Entonces, nos interesaba este tema pensando en qué elementos podíamos eventualmente entresacar de la convivencia familiar y proyectarlos hacia el entorno social. Justamente como en investigaciones anteriores hemos hablado de del hallazgo de un pluralismo religioso limitado en Costa Rica, ¿verdad? Evidentemente no tenemos tampoco niveles exorbitantes de pluralidad, de diversidad religiosa, pero sí hay, ¿verdad? Diferentes grupos, tendencias, como ya hemos visibilizado en otras investigaciones. Y nos hemos dado cuenta de cómo, ¿verdad? Cada vez es más está más latente, por decirlo así, dentro del pluralismo religioso, la posibilidad de descalificación o de discriminación al otro, a la otra, que no piensa, que no cree como yo. Y pensamos, bueno, si dentro de una familia la gente puede convivir teniendo visiones, cosmovisiones, creencias tan distintas e incluso contradictorias en algunos casos, ¿qué podríamos encontrar ahí que pueda en términos generales ayudarnos como sociedad en términos de convivencia? En una coyuntura actual, ¿verdad? Donde justamente temíamos después de las elecciones que se polarizaran digamos, las actitudes, las reacciones hacia ciertos grupos de la población, ¿verdad? Así como también que se fomentara la exclusión, la satanización y bueno, sabemos por lo que hemos visto también, ¿verdad? En otras regiones que de ahí a los crímenes de odio ya la diferencia es poca. Entonces, pues la idea era precisamente encontrar qué elementos, ¿verdad? Se mueven dentro de las familias, cuáles son las especificidades de, digamos, de esta convivencia, de la convergencia, así como del conflicto que hay en cuanto a lo religioso dentro de la convivencia, para determinar cuáles son las políticas de la creencia que podríamos aplicar eventualmente ¿verdad? A la sociedad o sugerir o repensar, ¿verdad? Porque aquí lo que hemos visto dentro de, digamos, dentro de la investigación actual que realizamos, bueno, hay resimbolizaciones que hace la gente, ¿verdad? Y también desimbolizaciones, cosas que dentro de una religión, elementos prácticas que pueden ser muy importantes desde la institución, desde la oficialidad, pero que eventualmente para las personas ya no tienen mayor sentido ni función en sus vidas, que pueden desimbolizar eso y resimbolizar otro tipo de prácticas más acordes con, digamos, con el interés de mantener una buena relación con su familiar que tiene una creencia muy distinta, ¿verdad? Entonces, para eso también, bueno, en la investigación estamos trazando las trayectorias de identificación de las personas entrevistadas, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de la reelaboración del linaje religioso, si hay reelaboración o si, bueno, si hay ruptura también, ¿verdad? Eh, también, bueno, lo que nos interesa en este momento, que ya lo hemos hablado como equipo, es la reconstrucción de las estructuras del creer, ¿verdad? En este caso específico de las familias interreligiosas o interconviccionales, ¿verdad? Porque las prácticas van cambiando en virtud de las experiencias que se tienen dentro de la familia, así como las visiones de mundo, las inscripciones identitarias de los individuos, ¿verdad? Y bueno, todo eso está permeado, evidentemente, como lo mencionaba Juan Manuel hace un rato, por las relaciones de género, por la cultura, ¿verdad? También las prácticas materiales que están ligadas a lo religioso, a lo espiritual, quién usa
no sé, quién usa una medallita, quién no usa una medallita, quién tiene un símbolo en su casa, quién no necesita símbolos, quién prefiere no tener símbolos para no molestar a otras personas, quién prefiere rezar en silencio y no en voz alta. Es decir, son particularidades mínimas las que nos interesan, pero es a través de esta, digamos, de estas particularidades y eventualmente ¿verdad?, de la localización de los elementos comunes en todas las entrevistas que podemos determinar estas repercusiones de la convivencia interreligiosa, interconviccional, en el seno familiar y cómo podrían, vamos a ayudar para su empleo en el entorno social. No sé si Juan Manuel quisiera agregar un poquito más. En realidad yo creo que no tengo mucho que añadir. Yo creo que una serie de aspectos vinculados, por ejemplo, con lo que podríamos denominar incluso políticas o lineamientos, incluso educación, ¿verdad? Eso ya no es el observatorio, sino la escuela ecuménica. Tiene una de las áreas de trabajo, sobre todo a nivel de docencia, es educación religiosa. Y obviamente la retroalimentación, por ejemplo, de la investigación que hacemos no solo en el proyecto observatorio, sino otros proyectos de la escuela con la docencia, especialmente en el área de educación religiosa, creo que puede tener implicaciones muy importantes y de largo alcance, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Obviamente, uno de los planteamientos en el ámbito de educación religiosa ha sido la necesidad de replantear qué es educación religiosa para Costa Rica, desde el Estado costarricense, ¿verdad? Un Estado que por otra parte es confesional. Y, dígame, incluso aunque se mantenga el carácter confesional a nivel constitucional, pensamos que la educación religiosa puede tener un alcance y unos contenidos y unas aproximaciones, y bueno, ya Laura hizo alusión a una investigación en esa línea, que puede ayudar más bien a entender la dinámica de lo religioso, a entender lo religioso, ¿verdad? En su carácter digamos así como de dimensión que ayude al vivir y casi que al buen vivir. Y en ese sentido, ¿verdad? Creo que una serie de situaciones que muchas veces se aluden ordinariamente, ¿verdad? Ya decíamos, por ejemplo, el tema de confrontaciones, violencia o fundamentalismos, o planteamientos también que muchas veces se dicen muy generales, ¿verdad? Con buena intención, pero que muy generales como la importancia del diálogo, la importancia del respeto, pero esos conceptos pueden quedar muy en abstracto si no se entiende la dinámica de la vivencia, de cómo es que se vive, ¿verdad? En este caso las creencias, cómo es que se asimilan las convicciones, y ya la convicción y la creencia en la dinámica de convivencia es otra cosa, ¿verdad? Entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, en la investigación, esta última de las familias interconviccionales e interreligiosas, que muchas veces una persona puede optar por, más bien por no decir nada, ¿verdad? Por guardar silencio para no generar conflicto, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, eso no es diálogo, ¿verdad? Sí, pero es una estrategia que muchas veces hemos visto que se utiliza, ¿verdad? Para, en dinámicas, por ejemplo, de relaciones de padres con hijos o de parejas, ¿verdad? Hay otros que más bien es tratar de convencer. Los conceptos, por ejemplo, como diálogo, los conceptos como interculturalidad y otros conceptos que utilizamos, sí, tienen buena intención, creo que tienen un propósito bastante válido, pero que muchas veces no son prácticos, ¿verdad? Porque no logramos entender realmente las dinámicas de cómo están funcionando a nivel de las personas y de las relaciones entre personas. Y ese, de alguna manera, es
no sé si bien logrado, ¿verdad? Pero es uno de los propósitos con los cuales nos acercamos a entender lo religioso. Por eso decíamos, no es para descalificar ni tampoco para etiquetar, sino es más bien para entender, ¿verdad? Es el lugar de lo religioso en la vida de las personas y de las sociedades, ¿verdad? Porque de esto, como vamos viendo, tiene distintos alcances, ¿verdad? A veces en los ámbitos de relaciones de pareja, familiares, comunitarios, ¿verdad? Por ejemplo, el de las comunidades locales y el papel de las religiones y de las instituciones religiosas fue un trabajo bastante valioso en ese sentido porque nos permitió ver una serie de dinámicas que a veces se nos pierde cuando uno habla de la iglesia o la religión sin más, ¿verdad? Y por lo tanto, por ejemplo, en algunos trabajos incluso en algunas mesas redondas, ¿verdad? Cuando hemos participado, era todo ese diálogo, ¿verdad? De decir, bueno, pero ¿cómo ven ustedes a todas las iglesias pentecostales, ¿verdad? Y nosotros, bueno, es que no se puede hablar de iglesias pentecostales igual para todos, ¿verdad? Porque hay muchas que tienen dinámicas, incluso vínculos comunitarios distintos en un lugar o en otro, ¿verdad? Otra cosa son las líneas teológicas que tampoco todas tienen una línea común, ¿verdad? Y por eso es que también en la escuela muchas veces hablamos de las teologías en plural, que eso aplica para todos, ¿verdad? Para el mundo evangélico, para el mundo católico, para el mundo musulmán. O sea, eso es importante y creo que eso nos ha permitido, como digo, valoraciones importantes, ¿verdad? Y justamente poder hacer visible un tema que como mencionó Laura en algún momento y también en la pregunta de Aranza de hace la anterior creo que era, donde decía, bueno, esos temas eran invisibles porque muchas veces lo religioso también era visto, ¿verdad? Como un tema un tanto sospechoso, ¿verdad? Pero la gente lo vive, ¿verdad? Y es lo que nos interesa estudiar. Muchas gracias Voy por... a aprovechar ahí nada más Sí, para meter la pata. claro. No, me parece que justo a partir de esto último que decía Juan Manuel, bueno, es que sigue siendo un tema tabú, ¿verdad? Es lo que hemos encontrado precisamente en la población entrevistada para esta última investigación, porque el silencio como estrategia, ¿verdad? Silenciar el cambio dentro de lo que era la creencia familiar compartida, se realiza precisamente porque es tabú, porque es algo sobre lo que no se puede hablar. Es decir, hay se considera algo sacro, ¿verdad? Sagrado, y es por eso que es innombrable. Porque decir, nombrar aquello en lo que toda la familia creía y en lo que ya no cree esta persona que vive bajo su mismo techo, sería, en estos casos, eventualmente provocar su salida, ¿verdad? Su salida tanto material como simbólica del seno familiar. Entonces, ¿verdad? También es una estrategia en efecto, ¿verdad? Pero como también hemos encontrado que, bueno, dentro de las estrategias hay confrontación, hay negociación, ¿verdad? Hay convergencia, pero también, como decía Juan Manuel, dentro de la convergencia, también podemos encontrar imposición, ¿verdad? O sumisión de una de las partes, ¿verdad? Es una aceptación también sin que medie conflicto, pero puede implicar doblegar al otro, dominar al otro, ¿verdad? De una forma simbólica o no, pero en cualquier caso aceptada. Entonces, es un tema difícil y yo creo que lo religioso continúa precisamente siendo tabú porque toca, ¿verdad? Algunas de las fibras más sensibles del ser humano. Y dentro de la investigación también hemos encontrado cómo, por ejemplo, la transformación en la identidad de género o también en la identidad sexual, ¿verdad? Cuando se coloca al lado del cambio relacionado con
la creencia o la convicción de una persona integrante de la familia es como una bomba familiar, ¿verdad? La persona que se ha transformado, en cualquier caso, no puede casi nunca comunicar toda la transformación en su identidad. Es decir, pasa por una ruta crítica donde comunica, por ejemplo, aquello que tal vez sea más necesario en el momento relacionado con su autopercepción sexual o de género, con su identidad de género, con su identidad sexual, pero el cambio conviccional o el cambio religioso no se comunica. Entonces, no se comunica porque ya se ha vivido una experiencia traumatizante, ¿verdad? Entonces, también vamos sopesando, ¿verdad? Cómo las personas que hemos entrevistado tratan de, ¿verdad? De negociar el camino de la convivencia en relación con lo religioso, ¿verdad? Lo difícil que es cuando hay también otros cambios relacionados con temas tabúes que no es tan simple comunicar dentro del seno familiar. Sí, muy pertinente lo que ambos explican de la investigación que se está realizando y esperamos que pronto haya pues un informe sobre lo que se concluye de esta investigación. Ahora vamos a pasar a la última parte, que son preguntas, ya que lo estamos transmitiendo por medio de Facebook Live. Y ya tenemos una. Nos preguntan, ¿cuál ha sido la investigación más significativa que han realizado como observatorio? Creo que es una pregunta bastante de percepción individual, entonces ambos pueden contestarla. Bueno, yo creo que ya Laura había hecho un resumen, ¿verdad?, de las principales investigaciones. En realidad, para mí, todas las investigaciones tienen su importancia, ¿verdad? Cada una distinta, distinto alcance, distinto énfasis, eh, con distintas metodologías también, ¿verdad? Yo creo que hay una línea, más que una investigación, una línea de trabajo que desarrollamos a partir de la investigación que Laura inició y que se materializó en el libro La Tibieza, ¿verdad? De quien peca y reza, que es sobre la investigación en los cambios en creencias y prácticas en Costa Rica, del 2014. Creo que esa es una línea de investigación, ¿verdad? Que nos, primero que era la primera dedicada exclusivamente al tema de lo religioso en el ámbito universitario, porque en términos de investigaciones, por ejemplo, de encuestas a nivel por ejemplo, la UCR, la Escuela de Matemática, tenía una tradición de incluir algunas preguntas sobre religión. También el instituto del doctor Clifton Holland, sobre estudios latinoamericanos, religión en estudios latinoamericanos, se me olvidó el nombre del instituto. Él venía trabajando, ¿verdad?, algunas temáticas, pero no, como un poco en la línea de lo que preguntabas también en algún momento, no se había dado un trabajo específico sobre este trabajo, digamos, de lo religioso, ¿verdad? Y en ese sentido, el observatorio es pionero y la investigación de Laura abre una línea de trabajo interesante que tuvo su continuidad en una encuesta que realizamos desde la comunidad epistémica, ¿verdad?, de esta comunidad, de este grupo interinstitucional que mencionaba, con personas investigadoras de la UNED, de IDESPO, el colega Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica, y también alguna colaboración de la UCR, ¿verdad?, que se me había olvidado mencionarla. Ahí está Eric
Solera, que se ha acercado a colaborar en algunas cosas, Amando Robles desde el centro de investigación en el que él trabaja. Es decir, logramos armar un trabajo de análisis y de propuesta, más bien de propuesta y de análisis de temática en línea de los cambios, eh, para continuar el estudio de los cambios en la percepción, ¿verdad?, de lo religioso en la población costarricense. Entonces me parece que esa es una línea que estamos en este momento en proceso de evaluación de lo que hicimos y tratar de proyectar cómo vamos a continuar. Yo creo que ahí viene también como los desafíos que decías, ¿verdad? Por el momento, todo este cambio y después todo el tema presupuestario, pues es un elemento que tendremos que considerar, ¿verdad?, para el desarrollo de investigaciones de este tipo. Como sabemos, generalmente estas investigaciones más del área social y de humanidades, pues muchas veces no tienen tanto, eh, no tienen tanta resonancia y por lo tanto no los valoran tanto. Y por lo tanto, en términos de apoyo económico, muchas veces también hay ciertas dificultades, pero estamos en eso, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las líneas de investigación que personalmente y a nivel de proyecto del observatorio me parece importante, ¿verdad? Como digo, el proyecto que se inició con Laura y lo que hemos continuado con la comunidad epistémica, pero igual las otras investigaciones, ¿verdad?, que hemos trabajado, esta de familias interconviccionales, la anterior de pluralismo religioso, pues me parece que abren no solo a resultados eh, y análisis muy valiosos y muy importantes además, sino en términos personales, ¿verdad? Una experiencia muy agradable, muy importante y muy valiosa, porque me permite, yo creo que ha sido como el espacio que me ha permitido acercarme justamente a conocer la diversidad cultural, personal y religiosa de la población costarricense, ¿verdad? Eso diría en mi caso. Sí, yo pienso, bueno, igual que Juan Manuel, es como muy difícil decir cuál es la investigación más significativa. Yo creo que la tibieza de quien peca y reza, cambios en las creencias religiosas, es importante por esto mismo, ¿no? Porque nos marca como una línea de trabajo. Entonces es a partir de ahí que de alguna forma de las múltiples preguntas que se derivan de esta primera investigación que seguimos avanzando y que seguimos teniendo ideas y bueno, el reto, como decía ahora Juan Manuel, pues claro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para seguir estudiando un tema que nos parece sumamente relevante, pero en un momento en que la educación superior pública se encuentra en riesgo, sobre todo para el tipo de trabajo que realizamos nosotros, ¿verdad? Se considera que este tipo de investigación y este tipo de información y análisis no contribuye al Producto Interno Bruto de este país. Entonces, sí, claro, tememos en ese sentido, por nuestro futuro como investigadores, por el Observatorio de lo Religioso, porque los temas de investigación que trabajamos, que hemos venido trabajando, continúan teniendo pertinencia. ¿Verdad? En época de fundamentalismos de todo tipo, también es importante entender la forma en que se entrelazan unos con otros, ¿verdad? Y cómo dentro de cierto tipo de sistemas también de explotación es fácil encontrar el conflicto y dónde se oprime a los otros. Entonces, creo que si bien tal vez la investigación al momento más significativa haya sido la tibieza de quien peca y reza, yo creo que seguimos justamente abiertos a un futuro en el que ojalá tengamos financiamiento para poder seguir investigando otros temas que no dudo que tendrán también, ¿verdad? Aristas muchísimo más interesantes que lo que ya se ha hecho. Bueno, y también tenemos un par de preguntas más. Nos preguntan si
¿Alguno ha estudiado casos de violencia religiosa o crímenes de odio por motivos religiosos? Como tal, eh, no, ¿verdad? Creo que bueno, lo que hemos comentado, el proyecto es joven, con gente joven, entonces no tenemos todavía una trayectoria de ahora para incorporar otros temas. A nivel de escuela, pero más en perspectiva teológica, sí se ha estudiado el tema de la violencia, violencia y religión, no como estudios dentro del espacio del observatorio, sino incluso como previos, digamos, como esos antecedentes de trabajos que venían desarrollándose a nivel de escuela. Y ahí hemos trabajado, por ejemplo, violencia, la relación entre religión, violencia de la niñez, ¿verdad? Y eso genera todo un trabajo sobre políticas de atención a la niñez, a la población incluso adolescente, todo lo que tiene que ver esas dimensiones de la niñez y la adolescencia en relación con violencia y justificaciones religiosas muchas veces de la violencia, ¿verdad? Pero más en términos teológicos. También relaciones iguales, relación de religión, violencia y género, ¿verdad? Más en el ámbito del género contra las mujeres o el tema de la culpa, ¿verdad? Pero, como digo, esos son temas que son previos, son investigaciones y trabajos previos que se han realizado y se continúan realizando también. Actualmente tenemos una serie de proyectos más de carácter de extensión. Incluso hay un trabajo que desarrolla la colega Katia Castro, ¿verdad? En relación con el PANI desde la escuela. Y bueno, en ese sentido sí venimos trabajando, hemos trabajado esas relaciones, violencia, religión, mujer, culpa, justificaciones bíblicas y la culpa. Eso sí ha hecho estudios, pero como digo, más en una aproximación más teológica, ¿verdad? De tratar de desmontar esos mecanismos, llamémosles teológicos, o más que no solo desmontar, sino primero hacer visibles, ¿verdad?, la existencia de esos mecanismos, y una vez que se hace visible la existencia de los mecanismos, cómo desmontar esos mecanismos, por ejemplo, el de la culpa, ¿verdad? Muchas veces la culpa, las personas sienten culpa o las mujeres sienten culpa incluso de denunciar al agresor, y muchas veces esa acción o esa reacción tiene toda una justificación, muchas veces en una lectura religiosa que hace de las cosas, ¿verdad? O el tema del aborto, o el tema de los derechos sexuales reproductivos, o el tema de géneros, como ya mencionamos en el desarrollo de este conversatorio. Es decir, sí se ha trabajado desde la escuela la temática, pero como digo, son también como distintas aproximaciones, ¿verdad? Bueno, sí, no lo hemos trabajado específicamente, ¿verdad? Pero hay, digamos, algunos apartados en los que se puede ver no tanto crímenes de odio, ¿no? Pero sí la violencia simbólica en cualquier caso, cuando hicimos la investigación sobre educación religiosa, sobre las prácticas de los docentes y las percepciones de las personas estudiantes sobre estas prácticas, ahí pues sí encontramos que decir, había niveles de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, como decía hace un rato, los estudiantes en general eh, recalcaban que las prácticas de los docentes fomentaban la discriminación hacia creencias no cristianas, así como a la increencia, también a expresiones, identidades, orientaciones sexuales y de género no heterosexuales, ¿verdad? En aquella investigación también las personas estudiantes concluían que las prácticas de profesoras y profesores se caracterizaban por su imposición doctrinaria, por su indiferencia a metodologías críticas y participativas para el trabajo en clase. Por otra parte, pues al hacer un recuento de todas las experiencias narradas por los estudiantes, bueno, encontramos que había pues un irrespeto a la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión de las personas estudiantes, sobre todo
de las no católicas, ¿verdad? Esto específicamente en las clases de educación religiosa que se imparten en colegios públicos de Costa Rica. Igualmente, también los estudiantes se quejaban, perdón, de la hostilidad de los docentes hacia formas de familia no heterosexuales, mientras que los estudiantes se inclinaban más bien por promover el amor como el valor fundamental que debía imperar en las familias. Y eso lo vimos en diferentes zonas del país también, no únicamente en el Valle Central, ¿verdad? Eh, realmente ahí la problemática, digamos que causaba como más violencia simbólica en el caso de la educación religiosa hacia las personas estudiantes, era este énfasis que seguían poniendo los docentes en la enseñanza de una moral de concepción cristiana, donde la idea de Dios y la interpretación de la doctrina católica desde una visión prohibitiva y sacrificial fustigaban las vidas de las personas jóvenes porque se ignoraba del todo las situaciones de violencia en sus múltiples ramificaciones que viven las personas jóvenes en su adolescencia y entornos familiares y geográficos. Entonces, aunque realmente no estudiamos específicamente eso, sí encontramos que era parte, ¿verdad? En este caso de esta investigación, uno de los ejes que sobresalía entre los resultados. Bueno, y para ir concluyendo, la última pregunta que nos hacen dice así: desde una pluralidad en la sociedad, ¿qué perspectiva a futuro, en un largo plazo, habrá sobre lo religioso en la sociedad después de algunos cambios que han surgido en la actualidad? Esta pregunta es un poco más hacia lo futuro. Pues no sé, no tenemos una bola de cristal en el observatorio. Nos dedicamos a hacer investigación. La tendencia en la mayoría de las regiones, ¿verdad? Se inclina hacia la diversidad religiosa. Es decir, como en Costa Rica, que hablamos de un pluralismo religioso limitado. No es que, eh, no sé, no es que hay un 50% de la población cuyas creencias, por ejemplo, mm, no son cristianas, por dar algo, digamos, un poco menos relacionado con la historicidad de este país. Pero sin embargo, hay muchos grupos donde existe una diversidad impresionante de creencias, realmente un pequeño mapamundi en Costa Rica. Lo que sucede es que no es muy visible. Entonces, probablemente hacia el futuro haya una tendencia a que, ¿verdad?, esta pluralidad aumente un poquito, pero no creo que significativamente. Para el caso de Costa Rica es mucho más interesante analizar en el futuro, ¿verdad?, los cambios que puede experimentar la población católica no practicante en relación con la nueva ritualización a la que se ve enfrentada, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID-19, la población protestante histórica, si está disminuyendo, qué cambios se está enfrentando al lado de población evangélica, pentecostal. Ahora ya podemos hablar de personas evangélicas no practicantes, cosa que hace 20 años parecía absurdo. Y bueno, hoy día podemos hablar de personas evangélicas no practicantes. Entonces, son cambios que se van estudiando en la ruta, pero no podemos prever exactamente cómo será esa pluralidad. Ya tenemos vestigios, tenemos indicios que nos permiten formular preguntas para seguir trabajando en ellas, para seguir estudiando. Bueno, entonces agradecerles por este espacio tan relevante. Muchas veces hemos programado algunas otras actividades desde el observatorio, pero también era muy relevante poder escuchar
desde adentro del observatorio en lo que se trabaja, cómo surgió, por qué surgió. Entonces les agradezco tener este espacio, también agradezco a las personas que se conectaron y el próximo mes tendremos otro conversatorio sobre temáticas de religión, por supuesto, en donde podemos dialogar un poco más. Entonces, muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias, Muchísimas un gracias. gusto estar con ustedes. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos y todas y gracias, Arantxa, por la conducción y a Laura también.